Bien, la temática de la soberanía alimentaria de un país pues es uno de los puntos actuales, ¿verdad?, en la discusión a nivel mundial, ¿no? Y sobre todo en los países en vías de desarrollo, considerados como países que están en proceso de están en proceso de convertirse en economías más desarrolladas, ¿verdad? Puesto que es el objetivo de toda economía, ¿no? Llegar a niveles favorables para la mayor parte de la sociedad. Y bueno, el tema de la soberanía alimentaria es un punto importante, ¿verdad? Y es un punto importante que la FAO anualmente, es decir, la Organización para la Alimentación y la Agricultura, anualmente pues realiza eventos, ¿no?, para discutir la temática, ¿verdad? Además de tener un equipo bastante fuerte de investigadores y de técnicos, de personal que pues se encarga de ese tema. Bien, para nuestro caso, México, esto de la soberanía alimentaria ha sido un problema bastante fuerte, ¿verdad?, porque se ha descuidado. Sí se reconoce y se habla por los gobiernos, se ha hablado desde hace mucho rato, ¿verdad?, por los secretarios de Agricultura, por los diferentes gobiernos, los diferentes sexenios, de promover la soberanía alimentaria y de que es importante, muy necesaria para el desarrollo libre de un país, ¿verdad?, para evitar la dependencia del país, cuando menos en la cuestión de los alimentos en relación a otros países. Y pues ha sido un ir y venir en las conversaciones, en los comentarios, en las pláticas, en los análisis. Gobiernos, como dicen por ahí, van, gobiernos vienen. El detalle es que a pesar de que supuestamente tienen claro los gobiernos que han gobernado, valga la redundancia, al país, pues nunca se ha tomado ninguna actitud importante, ninguna acción importante, interesante, positiva, con decisión, para precisamente promover y desarrollar los objetivos de la seguridad alimentaria, ¿verdad?, que dicen que les parece muy bien y que es un objetivo del país, pero en los hechos la cosa ha sido bastante tibia por los diferentes gobiernos, ¿verdad? Esto no quiere decir que los diferentes secciones no han dedicado alguna acción, pero como yo decía, ha sido acciones tibias, sin importancia, y para acabarla en el sexenio que acaba de terminar, valga la redundancia otra vez, sexenio anterior de Andrés Manuel López Obrador, pues ni siquiera se continuó con la raquítica atención que tenía esta situación de la soberanía alimentaria, ¿verdad?, sino que prácticamente podemos decir que se atacó al campo y se le sometió a crisis, ¿verdad? Se abandonó el campo y se le quitaron apoyos que supuestamente iban encaminados para ir tibiamente promoviendo la soberanía alimentaria, ¿verdad? Pues López Obrador quita recursos de apoyo al campo, a los campesinos, ¿verdad? Campesinos
medios, ¿verdad?, a pequeños productores, también se los quita, ¿verdad?, y otros número de disposiciones que contemplaba el gobierno mexicano para favorecer, ¿verdad?, el desarrollo agrícola y pecuario de este país, ¿verdad? Como yo decía, de manera tibia, pero ahí estaban, ¿no? Estaban actuando. Llega López Obrador y acaba con todo eso. Y pues no solo acabó con todo eso, sino que dejó en crisis total al campo, ¿verdad?, al sector agrícola y en general a la economía del país, porque se gastó el dinero y queda una deuda, un déficit muy grande del 60% y una deuda demasiado grande, y fideicomisos, los diferentes fideicomisos que eran una alternativa para solventar algunos problemas emergentes y situaciones de crisis, los agotó también y no los repuso. Entonces el país está saqueado, ¿verdad? Está en crisis con alta inflación, ¿sí? Y totalmente endeudado, ¿verdad? Entonces el campo mexicano pues está igualmente en crisis y la cuestión se ha complicado aún más, el problema se ha agravado para promover esa dichosa soberanía alimentaria, ¿verdad? Esa soberanía alimentaria que no es otra cosa más que el derecho que tiene un país, tal y como lo define la FAO, la soberanía alimentaria es el derecho que tiene un país para decidir la producción de alimentos, ¿verdad?, de manera libre dentro de su territorio, obviamente, ¿no? Es decir, la producción de alimentos de manera libre, a como lo considere necesario y aplicando políticas internas, igual tomadas de manera libre y democrática, ¿no?, para organizar, dirigir y llevar las acciones necesarias, las políticas necesarias para impulsar la producción y la productividad del sector agropecuario, ¿verdad? Es decir, se decide dentro del país, por eso es soberanía alimentaria, y de esta manera tener los alimentos, tener la cantidad suficiente a los mejores costos, ¿verdad?, de producción y de la mejor calidad posible. Entonces, costos, cantidad y calidad disponibles, ¿no?, para el mercado interno, obviamente, para la población interna, y no depender de los vaivenes del mercado externo, ¿verdad? Y no depender de que te quieran imponer condiciones desde el mercado de otro país externamente, cuando tú no produces los alimentos suficientes dentro de tu país, ¿verdad?, y que tengas que depender de importarlos, como se está haciendo en estos momentos, ¿verdad? Es decir, la debacle en que el sexenio anterior, el que acaba de terminar, dejó al campo mexicano, se refleja también en el dato de que prácticamente el 90% de los alimentos son importados, ahora ya de Estados Unidos. Se le compra a los agricultores estadounidenses. Es decir, no hay soberanía. No se están dictando las políticas internas para aumentar la producción, como ya decíamos, para cumplir con ese reto, ¿no? Pero el problema no acaba ahí, porque el problema es más complicado, más complejo, ¿verdad? No basta con garantizar una soberanía alimentaria, porque desde ese punto de vista podríamos decir que los alimentos han estado siempre disponibles aquí en México, ¿verdad?, ya sea importados o producidos nacionalmente.
el gobierno anterior podría alegar que al fin de cuentas de todos modos había alimentos, aunque los compraran fuera, ¿verdad? Pero llegaban aquí. Entonces, el otro punto es no solo la producción, tú puedes producir lo que tú quieras y la cantidad que quieras. El otro problema es garantizar que esos alimentos sean consumidos, ¿verdad? Que la gente tenga la capacidad monetaria para comprar esos alimentos, porque ahorita no podemos negar que no hay alimentos que comprar, ya sea que se importen, más lo que se generan con la producción interna. Si uno va a los mercados, pues ve cantidad de productos, ¿verdad? Y también se tienen los datos de las mermas, cuánto alimento se pierde, ¿verdad?, en el proceso de comercio, ¿sí?, de la comercialización y de la venta. Se habla que casi el 30% de la producción agrícola es merma o se desecha, porque se echa a perder antes de ser comprada o porque no fue posible venderla, ¿verdad? Es decir, el otro punto es el de la seguridad alimentaria, como lo maneja la FAO, que seguridad alimentaria quiere decir que hay los productos necesarios, ok, como sean que lleguen, ¿verdad? Se supone que la prioridad es producto nacional, en favor de la soberanía alimentaria, ¿sí? Pero no importa que el gobierno garantice el suministro suficiente de alimentos y que estén disponibles para las personas, pero el otro factor es que las personas puedan tener acceso a esos alimentos, es decir, los puedan comprar y adquirir de manera libre. Ese es el otro detalle. Entonces, eso se llama seguridad alimentaria. Cuando todos los alimentos que están, la gente tiene la capacidad de compra, pues, y si están los alimentos, si se produce soberanamente o no soberanamente, pero te alimentas bien, pero están a disposición. Digo, están en el mercado, a disposición. El otro problema es tener acceso, es decir, adquirirlos, y ese es el grave problema de México, ¿verdad? Pues nos hacemos bola con la política de la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria, y se vuelve un rollo abstracto, ¿verdad? Y que vamos a dedicar más recursos al campo y aumentar la productividad, sí. Supongamos que realmente se fuera el interés honesto, como hemos visto, ya lo he mencionado, que no ha sido prácticamente de ningún gobierno, y menos del gobierno que acaba de terminar fue ese objetivo y ese interés, y del que está ahora, pues al parecer tampoco, aunque políticamente está manejando el mismo rollo del sexenio anterior, que la soberanía alimentaria y que la seguridad alimentaria y que los alimentos para los mexicanos. Pero el problema es como analizar, es la realidad, es lo real que pasa. Tú puedes producir, como país tenemos el derecho de decidir las políticas de cómo, cuánto producir alimentos, pero el otro problema es de que la gente tenga para consumirlo. Como yo decía, de alguna manera, con soberanía alimentaria o no soberanía alimentaria, los alimentos han estado llegando porque llegan del extranjero y llegan de la producción interna, ¿no? El comercio, los que importan, que hacen negocio con la venta de alimentos, pues están surtiendo a los mercados, a los supermercados, ¿no?, a las tiendas de autoservicio, y los mercados agrícolas locales, pues a las centrales de abasto. El problema es que tú ves a la gente llegando a los mercados donde hay infinidad de productos, pero sus compras son muy ínfimas, sus compras son muy reducidas. Los que tienen para comprar. Ese es el meollo del asunto, ¿verdad? Como lo dice el refrán de la seguridad alimentaria,
tienen que estar disponibles, pero además garantizar su acceso. Y garantizar su acceso es que los puedan consumir realmente. ¿Y cómo los consumen? Adquiriéndolos. Y para adquirirlos tienen que tener ingresos. Y es ahí donde no le entra el gobierno, no le han entrado tampoco ahí los gobiernos, y menos este gobierno, que como vimos dejó en crisis a este país, con un bajo nivel de empleo, ¿verdad? Un alto desempleo, un crecimiento raquítico. Por lo tanto, la gente tiene bajos ingresos y algunos no tienen ingresos. Existe alta pobreza, y no solo pobreza, existe pobreza extrema, como ya los datos que el mismo gobierno reconoce que están ahí. No le entra ahí porque ese debería ser el primer punto, ok. Voy a promover, voy a tener el mercado lleno con mi producto nacional, pero ¿quién los va a comprar y cuántos van a comprar? Entonces nos entretiene, ¿no?, el gobierno con la seguridad alimentaria, y que ahora sí, y que hay que garantizar la seguridad alimentaria y que tengan la comida, ¿verdad? Y vamos a meter tanto dinero, semillas mejoradas, vamos a aumentar la productividad del campo, ahora sí no vamos a comprar del extranjero, ¿sí? Mismo rollo de este gobierno que igualito al rollo del sexenio anterior, lo mismo decía López Obrador, y claro, no le entran, ¿verdad? Y prefieren importarlos, porque a fin de cuentas los alimentos ahí están. Pero sirve de distractor todo ese rollo, porque no le entran a la cuestión de la economía, a la cuestión fundamental, que es darle las condiciones a las personas de tener los ingresos suficientes para que puedan tener acceso a esos alimentos, puedan comprar. Y no solo comprar alimentos, comprar un sinfín de productos, bienes y servicios que se ofertan en el mercado, ¿verdad? Que el mercado, podemos decir, está lleno prácticamente de productos. Lo que falta son los ingresos de las personas, que no suben, que son raquíticos, que no todos los tienen garantizado ese ingreso, ¿verdad? Entonces, el primer punto de este gobierno, de manera principal, pues debería estar haciendo eso, mover la economía, promoviendo el empleo, la inversión para que haya empleo, ¿verdad? La inversión privada principalmente, y la pública, pero inversión productiva, que genere empleos, ¿verdad? Que genere empleo y esos empleos se puedan sostener en el tiempo. Me refiero a inversiones públicas, ¿no? Que deben invertir en cosas que, por ejemplo, apoyando a los campesinos para que hagan negocios, ¿verdad? Pongan tiendas, no sé. Y que puedan durante largo tiempo mantenerse y dar empleo. Bueno, ese es el punto que les quería comentar, ¿verdad? Entonces, mientras no se solucione el problema de los ingresos de los mexicanos, no se reduzca la pobreza, es decir, no se incremente la oferta de empleo, de actividad productiva, pues podemos echarnos los rollos que queramos sobre soberanía alimentaria y sobre lo que tú quieras, sobre alimentos baratos, tiendas del bienestar, pero la mayoría no tendrá acceso suficiente a esos alimentos, ¿verdad? La mayoría estará consumiendo como ahorita lo que pueda consumir, lo que raquíticamente le den sus ingresos. Y por lo tanto, sufrir de desnutrición, ¿verdad? Y de hambre. Sobre todo la niñez, porque no consumen todo lo que deben consumir, la cantidad de calorías suficiente, ni de proteínas suficiente que suministran los alimentos, ¿verdad? Ni de la vitamina suficiente, porque tienen poco acceso a los productos, ¿verdad?, alimenticios. ¿Por qué tienen poco acceso? Porque su nivel de ingresos es raquítico, tienen poca capacidad de compra, ¿verdad? Y prácticamente se está sobreviviendo lo que pueden comprar.
Y claro, el gobierno y todo su gabinete, todo su equipo, los senadores, los diputados de Morena, de la oposición, pues se pueden echar rollos austeros, rollos de la soberanía y que ahora sí están aumentarán la productividad y la producción de alimentos, porque ellos no tienen problemas para consumir, para la adquisición de esos alimentos, ellos los compran donde quiera que sean. Es más, esos no compran en los mercados locales, ¿verdad? Compran en las tiendas de lujo, porque tienen ingresos, están viviendo del presupuesto nacional, ¿verdad? Diputados ganan muy bien, los senadores ganan muy bien y todo el gabinete, el presidente, tienen sueldos excelentes, por lo tanto su preocupación para que el resto del pueblo, para que aquellos desposeídos, aquellos marginados, aquellos que están en pobreza extrema también, ¿sí?, puedan acceder, tener mejores ingresos para acceder a los alimentos, pues no les preocupa. Y el rollo solo es para no perder votos y tener la esperanza de que sigan confiando en ellos, para que ellos sigan gobernando, ¿verdad? Entonces no es la misma situación, por eso se echan los rollos de la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria, y que voy a bajar el precio de la tortilla 10%, una gran rebaja, ¿verdad? Y ya se dan sus baños de pureza y sus baños de filantropía, ¿no? Porque pues ya son buenos, porque están buscando la manera de que los alimentos lleguen a las personas. Es decir, cuestiones de migajas y raquíticas, ¿no? Y a lo mejor ahí te lleva una despensita que igual la forman como ellos quieren. Ellos dicen esto, aunque aquel no lo consuma, ¿verdad?, el pueblo. Pero vas a consumir, le ponen ahí 3 litritos de esto, una cosita de acá, y ya le forman una de unos 200, 300 pesos, y mira esto, para aliviar tu hambre, ¿verdad? Esas migajas. Porque ellos no están padeciendo el hambre, ni diputados, ni senadores, ni el gobierno, ¿verdad? Ellos ganan sus buenos salarios, se van a los buenos restaurantes, comen bien en su casa, no importa que suban los precios, pueden comprar productos importados, ¿verdad? Compran lo que tú quieras, vinos, quesos, se van a los mejores centros, compran y se hartan, ¿verdad?, de comida. Y claro, en esas condiciones pues tienen toda la energía para echarse los rollos que se echan, ¿verdad?, de soberanía alimentaria, y de que ahora sí el pobre va a tener acceso a los alimentos, ¿verdad?, porque se van a producir muchos alimentos y supuestamente a buen precio. El problema es, tendrán para comprarlos, que no hay para comprar suficientes alimentos por parte de la clase pobre, ¿verdad? Entonces, el punto principal es generar ingresos, generar empleos, generar trabajo, pero como es más difícil dedicarse y les quitan más tiempo y los hace trabajar a los diputados, senadores y al gobierno, diseñando políticas, aplicando políticas para generar empleos, pues prefieren echarse los rollos de soberanía alimentaria y otras cosas, ¿verdad? Y que en la educación ya no va a haber alimentos chatarra porque le hacen daño a los niños, etcétera, todos los ríos que se echan, ¿verdad? O sea, la cosa fácil. 6 años de gobierno de estos mismos que están gobernando ahorita, 4T, López Obrador, dejaron al país en debacle y no atendieron la cuestión de la economía, de aumentar los niveles de empleo y los niveles de ingreso de las personas. Realmente no fue así. Aunque hablaban de salarios mínimos, pero los salarios mínimos, como ya vimos en un informe de Coneval, simplemente eran sugeridos y realmente lo que se pagan entre 3.300 pesos promedio mensual el salario mínimo en México. Algunos ganarán el salario mínimo que fijaron López Obrador, pero es donde las empresas pues no tienen problemas para otorgarlo, pero si no quieren otorgarlos no hay problema, no los otorgan y nadie les va a reclamar.
más el proceso inflacionario, ¿verdad? Bien, entonces ese es el punto. Antes de soberanía alimentaria, seguridad alimentaria, hay que promover el empleo, hay que incentivar la economía. Y obviamente creo que ahí pues no hay interés de este gobierno más que como manejo político para seguir teniendo los privilegios que da estar en el poder y gobernando, ¿verdad? Entonces, ese es mi punto de vista acerca de la soberanía alimentaria, ¿verdad? No basta con la soberanía alimentaria, aunque supongamos que fuera un supuesto ya lo hubiéramos logrado, como dice pomposamente el secretario de Agricultura, ¿no? Ya estuviéramos cosechando soberanía. Pues sí, el problema es que quién iba a comprar, ¿no? O cuántos tienen acceso suficiente, ¿no? a esos alimentos, a esa soberanía. Muy pocos. Gracias.